Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Ahora mismo hay millones y millones de dólares generados por la música flotando en el éter digital, literalmente. Y es dinero que nadie está cobrando. Para quienes escriben canciones, aunque sea solo un pedacito de ellas, y ya tienen su música circulando en plataformas digitales, hay que prestar mucha atención a esto. Porque, a ver, el detalle clave aquí es que nadie está robando nada. Simplemente es un dinero que se pierde en el limbo porque el sistema no sabe a dónde enviarlo. Le falta la información de ruta correcta. Así que, bienvenidos a este análisis a fondo sobre la industria musical y, lo más importante, el cobro de esas regalías. Para salir de este laberinto, la hoja de ruta que vamos a seguir es súper clara. Primero veremos por qué una canción son en realidad dos productos. Luego repasaremos las dos fuentes de regalías y las dos entidades de cobro necesarias. Después hablaremos de algo vital, la hoja de reparto. Y para terminar repasaremos los 5 errores más comunes y resolveremos un par de dudas frecuentes. Así que arrancamos con el punto número 1. Una canción, dos productos. Y ojo, porque esta es la base absoluta de la que parte todo en la industria de la música. Normalmente pensamos en una canción como una sola cosa, ¿verdad? Una unidad. Pero legal y financieramente hablando, no lo es para nada. Cada lanzamiento se divide en dos productos completamente separados. Por un lado, tenemos la composición, es decir, la letra, la melodía, los acordes. Hay que tener en cuenta que esto ya existe desde el momento exacto en que se escribe, en una habitación, con una guitarra, aunque no haya ningún archivo de audio grabado todavía. Y por otro lado está el máster. Esta es la grabación final, la producida, la que se sube a las plataformas. La clave de todo este asunto es que estos dos activos generan regalías por caminos totalmente independientes. Si alguien graba un tema escrito por otra persona, solo cobra la parte del máster. Pero bueno, para no liarnos, en esta explicación nos vamos a centrar única y exclusivamente en la parte de la composición y sus respectivos derechos de autor. Pasamos al punto 2, las dos fuentes de regalías. Vamos a hacer un poco de zoom justo ahí en las ganancias que genera esa composición de la que hablábamos. Resulta que el dinero de una composición no sale de un solo grifo, sino de dos caminos de cobro distintos, y además fluyen a la vez. Por un lado tenemos la ejecución pública. Básicamente es el ingreso que se genera cuando la música suena en un entorno público, ya sea en la radio, en la tele, en un bar o en un concierto en directo. Y por otro lado está la regalía mecánica. Esta viene principalmente de cada reproducción en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music o YouTube, y también de las descargas o de la venta en formato físico. Lo que nos tiene que quedar súper claro es esto. Cada vez que alguien le da al play, se disparan múltiples pagos simultáneos por caminos diferentes, así que si no hay un registro que capture ambas partes, pues literalmente se está dejando dinero sobre la mesa. Y esto nos lleva directamente al punto 3. Dos entidades de cobro necesarias. Aquí es donde encontramos el famoso eslabón perdido para muchísima gente que crea música. A ver, para poder capturar todo ese dinero que se está generando, hacen falta dos instituciones específicas trabajando en equipo. Primero, la sociedad autoral, lo que en inglés se conoce como PRO. En España sería las GEA, en México la SAC o en Estados Unidos BMI o ASCAP. Estas entidades se dedican a rastrear y recaudar esa ejecución pública. Pero, y aquí viene el gran pero, para completar el rompecabezas necesitamos la administración editorial o publishing. Ellos son los que gestionan el registro y el cobro a nivel internacional de las regalías mecánicas, además de esa otra porción de la ejecución pública que no va directa a quien compone. En resumen, si el registro está hecho solo en la sociedad autoral, se está cobrando la mitad de la historia. Hacen falta las dos piezas, sí o sí. Claro, al oír hablar de administradores e intermediarios, es muy normal que salten las alarmas. Alguien podría pensar, uy, ¿se pierden los derechos de las canciones? Pues absolutamente no, cero. Al delegar este cobro a un administrador editorial, quien ha creado la obra sigue conservando el 100% de la propiedad de sus derechos. No se está vendiendo absolutamente nada. La propiedad intelectual se queda tal cual, totalmente intacta. Lo que pasa en realidad es muy sencillo. A cambio de hacer todo este trabajo administrativo tan complejo, que incluye rastrear y cobrar a nivel mundial, estos administradores editoriales se quedan, por lo general, con un 15% de comisión. Es decir, es simplemente el pago por un servicio que es vital para asegurarse de que todos esos ingresos generados por el mundo acaben llegando a la cuenta bancaria correcta. A nivel práctico hay que seguir un orden cronológico súper estricto. Es indispensable. Paso 1, hay que afiliarse a una sociedad autoral. Paso 2, registrarse en una administración editorial, el publishing. Y ojo, esto nunca debe hacerse al revés. ¿Por qué? Pues porque cualquier editora va a exigir que ya exista ese alta previa en la sociedad autoral antes de arrancar con su propio papeleo. Así que recordemos, son dos pasos absolutamente secuenciales. Bueno, pasemos al punto 4, la hoja de reparto. Vamos a dejar un momento las instituciones de lado para hablar de algo más humano, de las relaciones a la hora de componer.
Hoy por hoy, casi toda la música nace de una creación colectiva, lo cual es maravilloso para el flujo creativo. Pero claro, el problema salta cuando no queda claro quién hizo qué. Para eso está la hoja de reparto, o split sheet. Es un documento profesional totalmente obligatorio donde las personas que coescriben detallan qué rol tuvo cada una y qué porcentaje le toca. El fallo tremendo que se suele cometer es no firmarlo inmediatamente después de terminar la composición. No vale decir el mes que viene o el día que salga el tema, tiene que ser ese mismo día. A veces da un poco de corte hablar de porcentajes en pleno subidón creativo, pero el típico «bueno, luego nos arreglamos» es sin duda la receta perfecta para un conflicto seguro. Firmarlo en el momento garantiza profesionalidad y sobre todo evita un montón de dolores de cabeza en el futuro. Llegamos al punto 5. Los 5 errores comunes. Vamos a ver una especie de guía rápida para solucionar los problemas más típicos. Estos son los 5 baches enormes con los que la gente tropieza una y otra vez. Número 1. No registrar la música. Y esto significa literalmente perder dinero y quedarse sin protección si hay un plagio. Número 2. Y este es un mito gigantesco. Pensar que la distribuidora digital ya lo cobra todo automáticamente. Pues no, la administración editorial se contrata aparte, como ya hemos visto. Número 3. Dejar que el manager o cualquier otra persona registre las obras. Mucho cuidado, porque los registros piden datos personales muy confidenciales. Cada persona tiene que hacerse responsable de sus propios trámites. Número 4. No formalizar los porcentajes con los coautores, justo lo que acabamos de hablar. Y número 5. Registrarse en una sola entidad. En esta industria, quien no tiene la información correcta lo acaba pagando directamente en forma de dinero perdido, así de claro. Y finalmente, sección 6. Dudas frecuentes y cierre. Para terminar de asentar toda esta infraestructura, vamos a resolver las preguntas que más suelen surgir. Vamos a desmontar un par de confusiones súper rápido. Primera duda. ¿Los registros locales de propiedad intelectual, como puede ser el Indautor en México o Safe Creative, pagan algún tipo de regalías? La respuesta es un no rotundo. Son solo protecciones legales para la propiedad intelectual. De ahí no sale ni un céntimo. Siguiente pregunta. ¿La persona que produce el audio se lleva regalías de autor? A ver, solamente si ha aportado algo creativo a la composición, como parte de la letra o la melodía, si no, nada de nada. Y la tercera, ¿se puede entrar en sociedades como BMI o ASCAP desde fuera de Estados Unidos? Sí, por supuesto. Pero, ojo, van a retener hasta un 30% de impuestos a personas extranjeras, dependiendo de lo que diga el formulario W8 y del país de residencia. Así que es vital echar números antes. Y bueno, para resumir por qué todo esto es tan crucial, hay una metáfora en las fuentes de este análisis que da justo en el clavo. Registrar las obras es como el cableado de una casa. Nadie lo ve, pero el día que se necesita prender la luz, o está ahí o no está. Me encanta porque es totalmente cierto. Todo este papeleo es invisible, nadie va a aplaudir por rellenar un formulario, pero es una infraestructura fundamental que no se puede instalar a toro pasado cuando las paredes de la casa ya están pintadas. Lo que no está registrado simplemente no existe para el sistema, y sencillamente lo que no existe no cobra. Y con esto cerramos nuestra explicación de hoy. Pero antes, dejamos sobre la mesa una pregunta final, a modo de auditoría personal. De todas las canciones que ya están publicadas a día de hoy, ¿cuántas están registradas correctamente en las 2 entidades? Si la respuesta revela que hay agujeros en esa infraestructura, entonces ya sabemos que toca activar un plan de acción urgente para empezar a arreglarlo hoy mismo. Hasta la próxima.